El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. En Contravía por la tarde. Muy buenas tardes, bueno, casi noches no, pero muy buenas tardes, un atardecer espectacular, fabuloso, espero que haya tenido la oportunidad de disfrutar de esos pequeños momentos. Si a usted le tocó trabajar hoy como a todos nosotros, si no tomó un permiso o no le dieron descanso, y está igual que nosotros aquí trabajando y dándole la mejor información y el análisis que pues dándole nuestro punto de vista de las noticias que se están dando, pues espero que esté también disfrutando un tráfico que me han comentado está bastante tranquilo. Yo tuve la oportunidad de también salir por la mañana cuando hay pues un tráfico mayor y sin embargo hoy estuvo relativamente tranquilo. La ciudad luce aparentemente tranquila, menos tráfico que otros días, así que si usted va camino a su casa, permítame que lo acompañe durante estas 2 horas en Contravía PM y más negocios. En Contravía PM hoy vamos a hablar de varios temas. Obviamente uno de los temas de los cuales estaremos hablando es acerca pues, de todas las implicaciones que pues, tiene el fallecimiento del alcalde Álvaro Arzú. Un análisis pues, lo más objetivo posible respecto a lo que hizo, dejó de hacer, cómo hombre político en su vida personal pues es un ámbito privado en el cual no nos meteremos, sí en el ámbito público en el cual pues y político en el cual pues eran sus actuaciones. Hablaremos acerca de Arzú. He estado el fin de semana, leí una buena parte de este libro, me falta terminarlo, es este libro de Arzú y el tiempo se me fue. Este libro es de debate, es de la editorial Debate, escrito por Méndez Vides, y básicamente es pues podríamos decir que una entrevista autorizada por Álvaro Arzú, ya que en la misma introducción Méndez Vides habla que pues fue una solicitud que hizo de entrevistarlo y él le dijo que lo iba a pensar y después de varias reuniones pues bueno, lo pensó y después le autorizó o sí accedió a hacer esta entrevista que pues fue tomando la forma de memorias y en la cual él va contando pues varias partes de su vida y va aquí surgiendo esta historia que escribió Méndez Vides a través de varias reuniones que tuvo con no solo Arzú, sino con otro grupo de personas que se reunían todas las semanas para hablar acerca de su vida. Y este libro, pues según esto dice, la entrevista se extendió por 70 semanas, que incluye la complejidad de la toma de la Plaza Central. Y dice, aceptó responder a todas mis preguntas con el propósito de entusiasmar a los jóvenes a la participación política. Obviamente, pues este libro Méndez Vides lo entrevistó, después le pasó los manuscritos y Arzú pues lo revisó, le hizo algunos comentarios, hubo algunas cosas que me imagino que por pudor, aquí menciona esto, se quitaron, pero al final
pues es una forma de conocer y entender el contexto de un personaje que pues para bien y para mal algunos marcó la política en Guatemala, fue presidente del país, fue 5 veces alcalde, con un periodo o un intermedio porque fue presidente y después regresó 4 veces consecutivas a ser alcalde. Así que de eso vamos a estar platicando también en el programa. Vamos a hablar acerca de el financiamiento electoral ilícito. Hoy fue la primera audiencia, la primera declaración de Rodrigo Adrenas y de Andrés Botrán, quienes hablaron acerca de lo que sucedió o de su participación en esta acusación que se les hace de financiamiento electoral ilícito. Ellos hablan y dan su versión, desmienten algunas declaraciones de Paulina Páez y entonces pues de eso vamos a estar hablando con ustedes. Además, pues vamos a platicar también, hoy salió publicado un comunicado en la cual el gobierno de Guatemala, el gobierno del presidente Jimmy Morales, anuncia que ya se había entrevistado o que se entrevistó con los candidatos a fiscal general. En este comunicado, pues hace un breve resumen de un párrafo por candidato, donde tratan de resumir las posturas o el plan de trabajo de cada uno de los candidatos. Y con esto, pues, de esto vamos a estar platicando porque también pues hay algunos amparos que se presentaron a raíz de la decisión que tomó la Comisión de Postulación de mandar la lista, cómo se hizo el proceso, y hay algunos amparos presentados al respecto. Así que, ¿qué le parece? ¿Sí le parece? Y quiero agradecerles. También, pues obviamente vamos a hablar de quien toma el puesto o quien asume ahora la alcaldía en lugar del presidente, fue presidente en su momento, pero del alcalde fallecido, Álvaro Arzú, quien toma su lugar. El concejal primero, Ricardo Quiñones, es quien asume como nuevo alcalde y pues terminará el periodo que le correspondía a Álvaro Arzú. Así que, ¿qué le parece si empezamos también hablando de cuáles son otra noticia también interesante? Es la de Coloma. Así que vamos a empezar con esta nota. Y antes quiero agradecerles a todos quienes ya están conectados y están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Muchas gracias y sean bienvenidos al programa. Recuerden que pueden mandarnos sus mensajes al 4585-4280, 4585-4280. Y bueno, ¿qué les parece? Bueno, hoy hubo una audiencia en el caso de Transurbano, en el cual el presidente Álvaro Colón y los exministros de su gabinete solicitaron 2 cosas. Uno, el cambio de delitos y por otro lado, la medida sustitutiva al titular del juzgado 11º de primera instancia penal, José Eduardo Cojulum. Lo que hicieron pues fue solicitarles que les cambiaran, por un lado, que les den medida sustitutiva. ¿Quiénes están solicitándolo? Álvaro Colón, Salvador Gándara, Óscar Erasmo Velázquez, Jerónimo Lancerio y el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos. Ellos están solicitando que les den medida sustitutiva en lugar de estar teniendo pues la prisión preventiva. Y por otro lado, interesante porque la defensa de Colom lo que dice es que deberían cambiarle o que no le aplica el delito de peculado, ya que según el defensor decía que el peculado es un delito por el cual el funcionario público sustrae o consiente la sustracción. Según él, habría que analizar, porque como dice sustrae o consiente la sustracción, esto no aplica porque el MP lo que dice es que como garante permitió que en un futuro se realizara la sustracción. Y es aquí donde uno a veces se pregunta en este positivismo jurídico que hay en nuestro sistema, en el cual pues un verbo podría decir que pues como era en presente y esto era para futuro, pues no cuenta. Así que yo no sé usted qué piensa, pero a mí pues la verdad no me convence esta situación o esta declaración o esta solicitud que hace el abogado defensor de Álvaro Colón. Y como les digo, lo que están buscando es que les den una revisión de las medidas como parte de las medidas y buscan una medida sustitutiva
y poder enfrentar su juicio a través de medidas sustitutivas. Hay que tomar en cuenta que hay dos cosas importantes para las medidas sustitutivas o para otorgar prisión preventiva. Y una es que se obstaculice la búsqueda de la verdad. Esto quiere decir que pueda a través de sus cargos o a través de sus conexiones o de alguna forma impedir que se llegue a la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque a través de la búsqueda de la verdad es como se puede impartir justicia. No se puede impartir justicia con mentiras. Porque si se hiciera esto, no estaríamos hablando de justicia, estaríamos hablando de una injusticia. Entonces es por eso que muchas veces cuando hay duda de las acusaciones, se decide a favor del acusado, porque es preferible que esté libre alguien que posiblemente haya cometido un delito a alguien que sea inocente, esté en la cárcel. Siempre se usa la presunción de inocencia. Entonces, el primero es que no se obstaculice la búsqueda de la verdad y segundo, que no haya riesgo de fuga. Estos dos son los principales elementos que se toman en cuenta en cuanto a las medidas sustitutivas y pues esto es parte de lo que están solicitando para salir de prisión quienes están sindicados. Álvaro Colom, expresidente de la República; Salvador Gándara, exministro de Gobernación; Óscar Erasmo Velázquez Rivera, exministro de Economía; Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura; y Gustavo Alejos Cámara, exsecretario privado de Colom. En el caso transurbano, este caso es debido a que se hicieron préstamos y se malversaron 35 millones de dólares. Estos 35 millones de dólares, se basa la acusación en un acuerdo, el acuerdo 103-2009, que permitió transferir recursos del Estado a manos de transportistas. De esto hubo mucha crítica en su momento, porque hablábamos que no solo, primero no se les debería llamar empresarios, porque no lo son, ya que el gobierno les dio un préstamo para comprar equipo, para exonerar, y además un acuerdo para exonerar de impuestos y todos los... Y además les daban préstamo también para la operación del equipo. Así que esto es parte de lo que está sucediendo. Por otro lado, pues Juan Carlos Monzón también explicó cómo fue financiado el Partido Patriota. Según Monzón, detalló que el partido recibió fondos durante la campaña electoral por parte de varias personas y varias empresas particulares, pero que estos aportes no se reportaron al Tribunal Electoral. Esto estamos hablando de la campaña anterior. Según las declaraciones de Monzón, pues estos aportes se ocultaron usando empresas de cartón que utilizaban o relacionadas con Roxana Valdetti, en la cual se emitían facturas a los financistas para justificar estos gastos o estos financiamientos. Aseguró que pues estos financistas sabían que las facturas no representaban al Partido Patriota y que el 90% del dinero recibido para la campaña no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral. Según él, se pusieron de acuerdo con López Bonilla para cobrar comisiones por la reconstrucción de varias comisarías por el terremoto de San Marcos en 2012, pero que nunca dio la comisión. Entonces, bueno, esto es parte de... Mire, al final lo que... Y hay que tomar muy en cuenta lo que ha hablado Monzón respecto a este tema y me gustaría unirlo al otro tema del financiamiento electoral ilícito que vamos a estar platicando más adelante, pero insisto, hay que tomar en cuenta la parte de los partidos recibiendo financiamiento. Y a mí lo que más me preocupa de toda esta situación, si bien es cierto, el financiamiento electoral privado no debería ser eliminado, porque ¿sabe quién va a financiar a los partidos obligatoriamente? Usted y yo. Todos los que pagamos impuestos vamos a financiarlos, estemos de acuerdo con ellos o no estemos de acuerdo. Y además se van a financiar aquellos partidos, no importa cuál sea su ideología, y además se va a empezar a hablar de igualitarismo, en el cual no importa si hay 2 o 3 personas que lo apoyan, va a recibir dinero de su bolsillo y del mío. Por otro lado, ¿por qué no decirle a los partidos políticos que compitan y que al final convenzan y persuadan a aquellos que los quieran financiar? El problema de muchos que hablan del financiamiento electoral privado es
que se usa para comprar favores. Y entonces la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿por qué se pueden comprar favores? Y uno va a decir, porque están a la venta. Sí, pero ¿por qué están a la venta? Y la pregunta para esto es, porque pueden dar favores, porque pueden dar privilegios, porque pueden otorgar contratos, porque pueden dar concesiones, porque pueden dar licitaciones, porque llega un momento, y esto a mí me preocupa mucho, cuando el gobierno se convierte en el principal contratista de la economía, en el motor supuestamente de la economía, cuando debemos entender que el gobierno no produce ni un quinto, ni un clavo. Bueno, clavos son los que nos producen el gobierno y malestares estomacales y de cabeza. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de Álvaro Arzú. Álvaro Arzú como político, el alcalde Álvaro Arzú, que falleció el pasado viernes a las 5:30 de la tarde. ¿Quién fue? ¿Cuál es el legado que deja? ¿Qué dejó pendiente? Y de eso estaremos platicando cuando regresemos del corte. Estás escuchando Libertopolis.com. Ideas con valor. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Acenas. Samboricé mi pérgola y le coloqué un piso rústico de Samboro y logré darle ese toque campestre que siempre quise en mi jardín. Samborizar es dar belleza y transformar tus ambientes con estilo. Samborízalo con Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes comparten a través de facebook.com/libertopolis.com. Saludos a Salvador Orellana, saludos también a Mario Chajón, saludos a Miguel Ángel Castillo, a Sheni Barbales, a Nadia Natalia Porras también y a Silvia Patricia, también muchas gracias por tus saludos y nos mandas un mensaje, muchísimas gracias. Y también a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Gio Aguilar, muchas gracias. Salvador Orellana también, muchas gracias. Y bueno, quiero agradecerles a quienes comparten nuestra transmisión. Hoy, pues hablemos... una de las noticias que fue el fin de semana, pues obviamente fue el fallecimiento de Álvaro Arzú. En el contexto en el que se da su muerte, yo sé que no hay la muerte nunca es oportuna y en este caso pues se aplicaría totalmente este término, porque yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, apenas fue este fin de semana, durante la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, empezó a tomar cierta fuerza o cierto mayor ruido, si podemos llamarlo así, el rumor que supuestamente el presidente Jimmy Morales iba el fin de semana a utilizarlo, y se hablaba del domingo por la mañana, como ya había sucedido anteriormente, iba a buscar nuevamente intentar pues expulsar del país al comisionado Iván Velázquez. En este contexto en el cual estaba la expectativa que iba a suceder ese fin de semana, pues se da la noticia de la muerte del alcalde
Álvaro Arzú como les cuento, como ustedes ya saben, el viernes pasado a las 5:30. Durante ese momento, yo no sé ustedes, pero lo que muchos pensábamos era pues cierta incredulidad. Por otro lado, pensábamos en cómo se iba a reconfigurar las figuras políticas, porque Álvaro Arzú era un hombre con mucho caudal político, con mucha influencia política, y era alguien que en su momento tomó un papel muy activo, se había mantenido hasta cierto punto, si no distante, sí observando lo que sucedía entre CICIG, el gobierno ejecutivo, pero a raíz de una acusación en contra del alcalde Álvaro Arzú respecto a que el caso se llamaba Caja de Pandora, en el cual se le acusaba de utilizar recursos y de tener plazas fantasmas, pues a raíz de eso se inicia una acción o una actitud más participativa, más confrontativa, más protagonista del alcalde en cuanto al papel de la CICIG y del Ministerio Público. En ese punto, en ese momento, pues se veía o fue un aliado muy importante Álvaro Arzú, Irigoyen, para la postura política de un Jimmy que en el fondo se veía un Jimmy debilitado por sus propios errores, por sus propias falencias y no sé si llamarlo inexperiencia o poca sagacidad, cosa que tenía mucho Arzú. Era un hombre astuto, un hombre con una experiencia de varios años en el poder, y esto pues al final hace que la balanza ya no fuera solo Jimmy Morales, sino Jimmy Morales y Arzú con todo su potencial y con todo su capacidad política, todo ese poder político y su experiencia, y una CICIG y un MP en el cual pues nos guste o no existía pues una confrontación o un enfrentamiento. A raíz de eso, o en ese contexto, estamos hablando de un Arzú apoyando a Jimmy Morales, unas pues, rumores de una posible intento de nuevamente expulsar a Iván Velázquez, pues que se da la muerte del alcalde Álvaro Arzú. Y en ese momento, entonces, uno se pregunta cómo queda ese potencial político, ese caudal político de Jimmy Morales, toda esa pues espaldarazo que tenía Jimmy Morales. ¿Qué sucede? ¿Quién toma esos espacios? Porque siempre hemos dicho que en política no hay espacios vacíos, siempre alguien los va a tomar. Y esto fue lo que vimos, o al menos se notó durante el momento en el cual pues, se lleva a cabo todas las pues, ceremonias fúnebres pues, por el fallecimiento de Álvaro Arzú. Ahora, por un lado, pues notamos, o al menos en lo personal noté dos situaciones. Una, los dolidos, los realmente dolientes, aquellos que lamentaban el fallecimiento de Álvaro Arzú como persona, y otros que lamentaban el fallecimiento de Álvaro Arzú como político. Y entonces todas aquellas alianzas, todos aquellos espaldarazos, todos aquellos posibles reacomodos políticos, pues hubo quienes no dudaron en tratar de aprovechar este espacio para también mostrarse como personas que podrían tomar el espacio. Ahora bien, Álvaro Arzú, nos guste o no, fue un político controversial, un político que marcó la historia en Guatemala, que no podemos entender o que si no lo mencionamos, pues sería complicado entender parte de la historia guatemalteca. Por un lado, pues como les digo, fue alcalde durante 5 periodos, 4 consecutivos, presidente de Guatemala. Fue una persona que como político y su actuar político yo lo podría considerar un hombre de claroscuros. Un hombre que era controversial, frontal, confrontativo, políticamente incorrecto. Recordemos los morongazos, aquel discurso en el cual iba a repartir leños o iba a repartir troncos o palos para los morongazos. Un hombre disciplinado, un hombre con mucho
que tenía una fijación que era el orden, y el orden para él era muy importante y la autoridad también. Como les digo, el fin de semana estuve leyendo este libro, que si ustedes quieren conocer algo de Arzú contado por él, y ojo que esto, pues obviamente quien habla mal de su rancho, pero es para conocer una parte de la historia y tal vez entender el por qué había ciertas actitudes de Álvaro Arzú como político. Este libro es Arzú y el tiempo se me fue. La fotografía dice mucho la portada de este libro dice mucho de quién era Arzú. Y este libro fue escrito por Méndez Vides, es de la editorial Debate, Arzú y el tiempo se me fue, en el cual uno puede encontrar anécdotas interesantes y puede encontrar que él siempre fue un hombre confrontativo y que no le tuvo miedo a las peleas, a enfrentar de frente los problemas. Y es por eso que cuando surgió el rumor que él no estaba muerto, que nadie había visto el cuerpo y todas estas cosas, pues lo primero que pensé fue, si un hombre como Arzú, que se fue y se presentó y se plantó en la conferencia de prensa en la cual se le estaba acusando de corrupto y les echó a perder todo el show a Iván Velázquez y a Tel Maldana en ese momento, si se hubiera escondido o si hubiera afrontado frontalmente. Y como les digo, fue un hombre de claroscuros. Tuvo sus aciertos, tuvo sus errores. La muerte de Álvaro Arzú no pasó obviamente desapercibida, generó mucha polémica, generó mucha polarización. Por un lado, hubo quienes se festejaban o estaban felices o alegres por el fallecimiento del alcalde. Por otro lado, quienes lo defendían. Pero obviamente en ese calor y en esa polarización, pues no se puede ser objetivo y hay que tratar de ser objetivos y justos con el actuar y con las personas. Por eso digo que hubo otras personas quienes prudentemente optaron por esperar, respetar el duelo de la familia y pues del equipo de la municipalidad. Y cosas que reconocer, cosas que también denunciar y cosas que pedir. Como por ejemplo, reconocer el trabajo en la municipalidad. Hubo cosas que se hicieron bien, otras que no. El reconocer que la municipalidad siguió trabajando a pesar de la muerte de su líder. El trabajo en la municipalidad, el liderazgo de Arzú en la municipalidad. Algunos afirman que durante su presidencia su mayor logro fue el de la firma de la paz. Yo no estoy tan segura de esto. Aún no tengo los elementos, pero de los elementos que tengo no me siento tan convencida de que este haya sido su mayor logro, aunque creo que era necesario conseguir la paz. No sé si esta fue la mejor forma. Pero lo que sí puedo decir y de lo que sí creo que fue uno de sus mayores logros fue la liberalización del sistema de telecomunicaciones. No sé si el sistema de cuando se privatizó una parte de la empresa estatal fue la mejor, ahí no estoy de acuerdo. No creo que hubo muchas dudas al respecto, pero sí de la liberalización del sistema de telecomunicaciones, el que se haya promulgado durante su mandato esta ley de telecomunicaciones, que es una de las leyes que es ejemplo a nivel mundial. Creo que este es uno de sus principales logros porque esto permitió ponerle competencia al Estado en este tema. ¿Qué dejó pendiente? ¿Qué cosas debió haber resuelto y no resolvió? El problema del agua, y con esto me lleva al alcantarillado. No olvidemos aquel gran hoyo que se abrió cuando fue el Ágata. El problema de la basura y los rellenos. El problema del transporte, un sistema de transporte subsidiado con un fideicomiso poco transparente, o al menos usando fideicomisos que pues muchos de quienes hacían fiscalización se quejaron de la falta de transparencia, y esto también llevaba a la poca accesibilidad y la animadversión de los medios. Siempre tuvo una animadversión hacia los medios. Y por otro lado, el sistema, como les digo, del transporte, pues hizo que hubieran sistemas, hubieran sistemas en los cuales este sistema fuera ineficiente, donde hay colas interminables de gente que para subir al Transmetro pues tiene que pasar horas esperando poder entrar, y filas que a veces no se respetan. Y por otro lado,
pues ese como aislacionismo de la municipalidad con respecto a las otras municipalidades conurbadas. Había cierta apertura ya con Misco, no sé hasta qué grado, todavía era incipiente esa apertura, pero creo que ahora el nuevo alcalde, el concejal primero que ahora es alcalde, Ricardo Quiñones, pues tendrá muchas cosas que hacer y espero que por el legado de esta persona y la familia que pues defiende su legado, se transparente toda su gestión y se pueda demostrar que su gestión fue pues la correcta. Hay muchas cosas de las cuales se puede hablar de Álvaro Arzú, pero no podemos negar que fue un hombre influyente no solo en la capital, sino también en el país. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a tocar dos temas: financiamiento electoral ilícito y qué va a pasar con las comisiones, bueno, no con la comisión, ya con el proceso de elegir al nuevo fiscal general. Regresamos y muchas gracias por quienes comparten nuestra transmisión. Saludos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000. Así que, vas tarde al trabajo y necesitas una ruta sin tránsito. ¡Internetea! Muy bien, vámonos. Con ganas de ir al cine, pero no quieres hacer la cola para pagar. ¡Internetea! Chateando con tu crush y necesitas el consejo de tu mejor amiga. ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE Tigo. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Get ready to listen to Libertópolis. Esta noche consiéntete en la San Martín. Y hay muchas formas de consentirte en la San Martín. Puedes hacerlo comiendo, pues, ¿qué te digo? Una deliciosa pizza en la cual tú puedes armar las combinaciones con 2 o 4 ingredientes a tu gusto. Puedes disfrutar las que ya te recomienda o te sugiere la San Martín, el chef de San Martín. Puedes también decidir si quieres masa delgada o masa gruesa.
O también, si prefieres, pues puedes comer pasta o puedes comer ensaladas o el 2 de 3, que está fabuloso. Hay un 2 de 3 premium, hay uno que incluye una copita de vino. En fin, puedes consentirte y consentir también a tu familia en la San Martín. Financiamiento electoral ilícito y el financiamiento electoral en sí. Hoy hubo dos declaraciones o dos audiencias, más que dos declaraciones, hubo dos audiencias. Una por el caso en el cual se acusa al FSN Nación y también a varias personas de haber financiado de forma ilícita al partido FSN Nación. Por otro lado, la audiencia de Juan Carlos Monzón, donde explicó cómo el Partido Patriota fue financiado de forma ilícita. Por un lado, en la audiencia del FCN, donde se acusa a FCN Nación de haber recibido dinero o haber recibido financiamiento ilícito, pues comparecieron Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional, quien pues rindió su primera declaración y habló acerca de cuál había sido su participación en esta delito que se le implica, y él aclara pues que él sirvió como enlace de comunicación entre pues los empresarios y Jimmy Morales y el candidato de FSN Nación y el partido. Rechazó los testimonios de la colaboradora eficaz Paulina Páez. Dijo que pues estaba ahí para declarar y dejar en claro y descubrir las 24 mentiras, y así lo nombró, 24 mentiras de Paulina Páez, para que las instituciones de justicia tengan el caso como realmente es. Él afirmó que en esta primera cita entre empresarios y Jimmy Morales pues no buscaba el apoyo financiero, porque su estrategia de Jimmy Morales era una campaña austera, pero que sí necesitaba apoyo para el día de las elecciones y defender el voto. Y es así como pues se empieza a hablar de cómo se podía apoyar al candidato Jimmy Morales para defender el voto. Y fue cómo se contratan a los fiscales. Aquí, y después tocó el turno a José Andrés Botrán, quien indicó que los ingenios habían entregado 200,000 quetzales a FSN Nación y le habían dado unos recibos del partido. Aquí algo de lo que llama mi atención es el financiamiento electoral en cuanto a anónimo, en qué momento se convierte en ilícito y cuándo no lo es. Y cuándo se convierte en un delito y quién lo comete. Y creo que esto es también parte muy importante de lo que se está discutiendo en el Congreso y todas esta reforma y estas ya creo que habían 4 propuestas que estaba saliendo. Una de literal N del artículo 407 del Código Penal, en el cual en este artículo se habla acerca del financiamiento electoral y se especifica cuándo son delitos, cuándo es un financiamiento electoral ilícito, y en el N se habla acerca de este financiamiento cuando es anónimo y quién debería llevar o quiénes son los responsables de declararlo, registrarlo y cuáles son las culpas y las penas que hay que tener. Es importante que no nos traguemos el lenguaje que el financiamiento electoral privado es malvado. El financiamiento electoral privado, por un lado, permite a quienes creen en los partidos apoyar a los partidos, y creo que esto ha sucedido en muchas ocasiones. Y yo en algún momento escribía en un artículo hablando acerca del financiamiento electoral y preguntaba y decía ¿por qué? Y si ustedes me quieren responder, me pueden mandar a 4585-4280 sus comentarios. Es ¿por qué alguien financiaría a un partido político? ¿Por qué hay financiamiento a un partido político? A mí se me ocurren, pues les diría, una opción es para conseguir favores. Podría ser una opción. Voy a financiar a un partido político para conseguir favores. ¿Qué favores? Leyes que me privilegien, o sea, privilegios. Puedo conseguir contratos, concesiones. Puedo buscar formas de hacer, si podríamos, es que no sé si llamarlo negocios, porque sería trances con el gobierno de turno. Por otro lado, la otra opción es para comprar o conseguir
protección. ¿Y a qué me refiero con protección? No me refiero a protección de que los malosos no me defienda de los malosos, o protección de que ataque a a mis competidores, porque para eso entonces sería conseguir favores. Aquí, para conseguir protección o que me dejen trabajar, es para que no me extorsionen. Entonces lo que hago es básicamente como sucede con los mareros, con los criminales, que llegan a extorsionar y dicen, bueno, no te voy a matar, no te voy a robar, no voy a atentar contra tu vida y contra tu propiedad o tu libertad, porque te podría secuestrar, siempre y cuando me pagues. Y lo mismo sucedería con los empresarios que buscan que los dejen trabajar. Y entonces, ¿por qué les digo que los dejen trabajar? No, el fin de semana, viernes o sábado, salió nuevamente una noticia de que atraparon a una estructura que se dedicaba a pasar productos desde El Salvador, por las fronteras del Salvador, entraba por los puertos del Salvador, pasaba por fronteras del Salvador a Guatemala, y buscaban el cambio de turno porque esa era la estructura que permitía que pasaran estos productos. ¿Y por qué habría de pedir o buscar o comprar esta protección o que me dejen trabajar, o sea, que no me extorsionen? Porque los políticos y los burócratas, en especial los burócratas, tienen mucho poder discrecional. Y ese poder discrecional puede hacer quebrar un negocio. El poder discrecional, a lo que yo he llamado criterio de ventanilla, del cual voy a escribir un artículo, porque es el poder que tiene un burócrata, que por cierto, hoy les dieron el día libre, mientras nosotros seguimos trabajando, que tiene el burócrata para poder decidir de tu empresa. Y a veces no te piden la mordida o no te piden la extorsión, no te piden esa extorsión porque tienen el poder de detener tus trámites, tienen el poder de dejar tu mercadería en la aduana durante meses y tú pierdas y pagues almacenaje, pierdas contratos, si no es que también la mercadería, y tienen el poder de hacerlo y a ellos no les pasa nada. Tú no los puedes denunciar contra daños y perjuicios que te hayan hecho por su actuación ineficiente o prepotente. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Entonces esa sería una segunda opción de por qué financiar un partido político. Y la otra, y llámenme ingenua si quieren, sería porque crees en las ideas y crees que esas ideas son importantes y deberían estar discutiéndose y tratando de llevarse a cabo e implementándose a través de una política pública. Obviamente, la tercera, de financiar ideas, de financiar posturas, pues tal vez es la menos conocida, porque desafortunadamente por la forma en cómo funcionan los partidos políticos y cómo está hecho el sistema de partidos políticos, está hecho para que sea un vehículo electoral. No hay forma de llegar al poder si no es por un partido político, a menos que sea por una alcaldía, que ahí sí se aceptan los comités cívicos. Pero si quieren llegar al Congreso o si se quiere llegar a la presidencia, no hay forma si no es a través de los partidos políticos. Y es ahí donde los partidos políticos no aceptan competencia. Y entonces, a mí se me ocurren estas tres razones por las cuales financiar un partido político. La pregunta es, de estas tres razones, financiar posturas, conseguir favores o buscar que no te extorsionen, la pregunta que yo hago es, ¿dónde está realmente el problema del financiamiento? ¿Es porque sea privado o es porque a través de este financiamiento se pueden conseguir cosas como favores, contratos, concesiones, trances o que te dejen trabajar? Y entonces no debemos tragarnos el cuento que hay que eliminar el financiamiento privado, porque sabe que los partidos van a seguir financiándose y va a seguir habiendo campañas políticas. ¿Y sabe quién lo va a financiar? Usted y yo. Pero además, como no van a dejar de tener ese poder discrecional, lo que consigan para dar favores, trances, concesiones o dar protección, pues será adicional a la cuenta. Así que pongamos atención en esto. Vamos a hablar también acerca de la
de la parte, bueno, esto es lo que quería hablarles del financiamiento electoral, que me gustaría que lo analizáramos al final por qué se da el financiamiento electoral y cuándo es ilícito, porque obviamente es claro que cuando viene de lavado de dinero, de actividades que están reñidas con la ley, por ejemplo, robo, extorsiones, narcotráfico en este caso, pues obviamente es un dinero ilícito que está financiando a un partido. Pero por otro lado, cuando se habla de una persona privada que obtuvo su dinero de forma lícita buscando protección, ilícito. Cuando estás buscando que no te extorsionen, ahí tengo mis dudas. Y vamos a hablar, hoy salió el comunicado de otro tema. Hoy salió un comunicado en el cual el presidente Jimmy Morales pues anuncia que ya entrevistó a los candidatos a la nómina que le presentó la comisión postuladora para elegir ahí al próximo fiscal general. Jimmy Morales en un comunicado anuncia que hoy se reunió con ellos y tal vez por eso supongo se suspendió una reunión o la audiencia que tenía el juez Miguel Gálvez, pues que es uno de los que se encuentra en esta lista, y vamos a platicar con nuestro invitado Luis Fernández Molina. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, María Dolores, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia, amplia audiencia aquí en Guatemala. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Aquí tengo algunas dudas al respecto porque el proceso de la elección del fiscal general está siguiendo su camino. Ya el presidente anunció que se reunió con los aspirantes, habla que ya hizo una investigación y que con esto, pues después de esta reunión, él culmina, y así lo leo literal en este comunicado, dice: las entrevistas con los aspirantes a fiscal general culminan un exhaustivo proceso de análisis realizado por el presidente de la República, que empezó el pasado 17 de abril, cuando la comisión postuladora entregó a la Secretaría General de la Presidencia entregó la nómina final de los aspirantes. En ese sentido, pues el presidente ya tuvo esta reunión, sin embargo hay unos amparos en contra de la actuación de la comisión y ¿qué pasa al respecto? Porque no los ha conocido la Corte de Constitucionalidad y tampoco los ha rechazado. Buena pregunta. De hecho, creo que son más de 10 los amparos, diferentes amparos que plantearon en contra de la comisión. Realmente se le ha hecho publicidad a uno y en un matutino lo reproducen, que fue presentado el 8 de febrero. Así es. Y yo no creo, la verdad, y estoy anticipándome a las conclusiones, que vaya a prosperar, por muchas razones. Hay una primera razón puramente de percepción. Si no dieron el amparo provisional y permitieron, entre comillas, que continuara el trámite hasta tener la lista de los 6 escogidos, repito, si no dieron el amparo provisional es porque la Corte de Constitucionalidad no entendió que había una flagrante violación o un peligro inminente de un hecho inesperado si no se otorgaba el amparo provisional. Para empezar, esa percepción. Luego, entrando un poco más al fondo, yo no le veo realmente materia. En parte, la propia Constitución colabora un poco en la confusión. Me voy a explicar. El 265, artículo 265 de la Constitución, indica que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. O sea que cualquiera puede plantear amparo, en este caso contra la Comisión, y por cualquier motivo. Puede ser fundamentado o puede ser baladí. Por ejemplo, y lo digo solo para exagerando, para dar imagen, porque no llegaron puntuales o porque no llegaron con saco y corbata a los comisionados, cualquier argumento es válido. Ahora, se habla de admisión. Realmente todo amparo tiene que ser admitido, todo. Y si hay algunas cuestiones que subsanar algunos defectos, la propia Corte de Constitucionalidad o cualquier tribunal de amparo da 3 días al interponente para que arregle esos desperfectos o aclare algunos puntos de forma que no hacen viable la solicitud de amparo. O sea, por admitir, se admiten todos. Okay. El punto es, primero el amparo provisional y sobre todo, obvio, el amparo definitivo, sí o no. En este caso,
el segundo punto constitucional que se presta o que colabora en esta confusión es el artículo que habla en sí de los magistrados de la comisión, postulantes para el cargo, el 251 de la Constitución, para el cargo de fiscal general. Efectivamente, ese artículo 251 hace referencia muy vaga, repito, referencia muy vaga a 4 elementos: que sean guatemaltecos, que sean abogados y notarios, que estén en el derecho de sus derechos, en goce de sus derechos ciudadanos, y que sean de reconocida honorabilidad. Si esos son los argumentos o requisitos que me da el artículo 251, no encuentro muchas luces, y me remite al 207, como dije, porque los candidatos y el fiscal deben tener los mismos requisitos que los magistrados de sala y de la Corte Suprema. Entonces no hay mucha luz, pero sí dice la Constitución claramente que la comisión va a escoger, va a elegir 6, y punto. Aquí hablamos de cierta, llamémosle así, soberanía de la comisión. La Constitución le está dando carta blanca para que escoja 6, entonces yo creo que de hecho se le da una, entre comillas, soberanía a esta propuesta de la comisión de postulación. Nadie le debe decir cómo. Ya entra el perfil de los comisionados, que también están en ese artículo 251, supone personas conocedoras del derecho, conocedoras de los sistemas jurídicos, del derecho penal en su caso, y lo que es obvio, si estamos hablando de decanos, que son los que más lo integran, uno pensaría profesionales honorables, igual que el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. O sea, al escoger personas honorables, o esa es la pretensión del constituyente, le dejamos en cierta forma carta blanca para que escojan. No dice tampoco la Constitución que se deben adecuar a la ley de comisiones. Eso es falso. De hecho, muchos comisionados en otro tipo de postulaciones han hecho caso omiso porque creen, por el contrario, que eso es limitativo a la amplia facultad que les brinda este artículo 251 de la Constitución. O sea, ¿por qué me voy a someter a una ley ordinaria, ley de comisiones de postulación, año 2009? ¿Por qué me voy a someter si la Constitución no me dice que me someta? La Constitución dice que escojamos y presentemos al presidente de la República 6 candidatos. Por todo eso, la verdad, María Dolores, yo no creo que prospere ese y amparos similares que se plantearon contra la Comisión. Y hay algo más, en un sentido de certeza jurídica, ya precluyeron las fases, ya se nombró a los 6 y que el señor presidente tiene que escoger, y creo que ya retroceder a una fase ya es muy difícil. Respecto a la fase en la que ya está, pues el presidente en este comunicado da a conocer que con esto concluye la investigación y todo este proceso de análisis que hizo ya con las entrevistas que hizo a los 6 candidatos. ¿Existe alguna limitación o algún requerimiento o restricciones en cuanto a la elección que hará el presidente? Ninguna. Igualmente, repito, todo esto de lo que estamos hablando, todo está como que fuera un microchip encerrado en el artículo 251 de la Constitución. Ahí es donde realmente dice lo de la comisión, quiénes deben integrar la comisión, que deben elegir 6 y que el presidente de la República debe nombrar 6. Y usted mencionó algo interesante en el sentido de ya como preclusión, ya no tendría materia, eso decimos los juristas. El amparo ya no tiene materia, ya el señor presidente admitió y ya está entrevistando
a los posibles candidatos. Y hay algo muy importante, que en este amparo y en muchos otros donde participa la Corte de Constitucionalidad se pasa por alto, y es que la ley de amparo, el artículo 149 dice algo muy importante: funciones de la CEDEN. Claro, más adelante en las funciones está tramitar amparos, conocer en apelación los amparos de otros tribunales inferiores de amparo, emitir opinión, etcétera. Esos son, por decirlo así, funciones ordinarias de la Corte de Constitucionalidad. Tramitar amparos, tiene su trámite, audiencia 40, pedir los antecedentes o informes circunstanciados de 48 horas, correr audiencia de 2 días a las partes, periodo abrir a prueba, segunda audiencia. O sea, hay un trámite específico, escalonado para los amparos. Pero, y aquí venía el pero, el 149 de la Ley de Amparo dice que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Es la esencial. Las demás son funciones que vienen después y son, por decirlo así, operativas. Claro, convergen en la misma dirección. Pero si la Corte de Constitucionalidad estima que algún amparo puede afectar o amenazar el orden constitucional, inmediatamente lo rechaza o no lo resuelve, que para efectos, en cierta forma, es lo mismo. Entonces, en este contexto, esa función es importantísima, esa obligación, función esencial, la defensa del orden constitucional, repito, esencial. Las otras funciones son operativas, y por lo tanto hemos visto amparos que todos los juristas se preguntan, bueno, y correr audiencia a las partes y pedir los antecedentes y por 8 días periodo de prueba. No. Entonces la Corte de Constitucionalidad no está cumpliendo el libreto que establece la ley para los amparos. No lo está cumpliendo, porque estima que si lo cumple estaría afectando la función esencial, que es, como dije, la defensa del orden constitucional. Entonces, bueno, para resumir, en los amparos que se han solicitado es muy poco probable que sean conocidos o que se den estos amparos provisionales. El proceso para elegir a fiscal general sigue su marcha. Hoy da a conocer el presidente que ya hizo la entrevista. Con esto concluye, y me imagino que entonces después tomará su decisión para hacer el relevo en la Fiscalía General. Afirmativo. Y hace en este contexto, y conforme esa información, hace bien el señor presidente, porque también que los va tal vez conocerá algún que otro por referencia o por los medios, pero qué bueno que esté tomando muy en serio esta función institucional importantísimo en general para Guatemala. Y solo un comentario: hace 8 años se dio una situación sui generis, así es, totalmente absurda, que ya habían elegido a los 6, y de esos 6 Colón escogió a Conrado Arnulfo Reyes. Así es. Pero a Castresana no sé qué le picó, porque nunca llegó a probar que no era conveniente porque tenía relaciones con algunas personas indeseables o mafiosas. Y el pobre Conrado, yo lo conozco, no pongo las manos en el fuego, pero no lo veo en ese sentido. Creo que es una persona bastante recta. Entonces digo, a todos nos extrañó, y se dio ese periodo de suspenso, de zozobra, de mayo, que tomó posesión Conrado Reyes, hasta que la Corte Constitucional, eran 8 los integrantes, fenestraron, lo quitaron, y fue cuando en diciembre tomó posesión la licenciada, ¿cómo se llama? Paz y Paz, Claudia Paz y Paz. Claudia Paz, correcto. O sea, ¿qué le quiero decir? Sostengo que no creo que esos amparos prosperen, pero en esta nuestra Guatemala, que todo se puede esperar, pero no creo, la verdad que no creo. Está tan delicado el andamiaje institucional que no es bueno hacer agitaciones, que siga el orden y que el 15, 16 de mayo esté juramentándose él o la nueva fiscal general.
Muchas gracias, licenciado, por tomar la llamada y por hablar y aclararnos un poco esto, cómo va el proceso de la elección de fiscal general. Muchísimas gracias. Un gusto, un saludo y qué bueno que el auditorio esté interesado en estos temas, porque estos temas son no de abogados, es de todos los guatemaltecos. Muchas gracias y feliz noche. Buenas noches. Era el licenciado Luis Fernández Molina con quien estuvimos hablando respecto a este amparo que se estaba hablando, bueno, de los varios amparos que se habían presentado en contra del proceso y de las acciones de la comisión postuladora. Como les comentaba, el presidente dio a conocer hoy en un comunicado que ya se había reunido o ya había entrevistado a los candidatos y que con esto culminaba el proceso exhaustivo de análisis que estaba haciendo y que pues tomaría su decisión final respecto a quién sería el próximo fiscal general. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Vamos a estar hablando acerca de vehículos autónomos, inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de varios temas, acerca de cómo también ha cambiado el mundo laboral y cómo estos jóvenes se van integrando. Todo esto lo vamos a platicar con Guillermo Arduino, presentador de Clix de CNN. Así que acompáñenos en Más Negocios. Libertópolis presentó a